Hay lugares en el Uruguay que supieron ser piezas importantes de su época y sin embargo con el paso de las décadas la conciencia colectiva los ha dejado olvidados y abandonados. Hoy me encuentro en uno de esos lugares, la isla de Flores. A 11 kilómetros de la Rambla de Ciudad de la Costa y a 21 kilómetros de Punta Carretas se encuentra esta isla que fue lazareto, prisión y ahora área protegida. Fue descubierta en el siglo XVI, aunque hay distintas teorías de por cuál navegante y por lo tanto diferentes versiones del origen de su nombre. La isla empezó a tomar importancia sobre principios del siglo XIX, dado que la idea de un faro en la misma se venía manejando hace años, sin haberse llegado a concretar nunca. La razón principal para la construcción de dicho faro era la enorme cantidad de naufragios sucedidos en el Río de la Plata por la presencia del banco inglés, con la consecuente pérdida de vidas y cargamentos. En ese contexto y luego de otro naufragio, el Cabildo de Montevideo, bajo control portugués de Lecor, firmó en 1819 el Tratado de la Farola, por el cual Portugal se haría cargo de la construcción del faro en la isla de Flores a cambio de que se cediera una gran porción del territorio oriental, por lo que se lo apodó como el faro más caro del mundo. Finalmente, el tratado no fue ratificado por el emperador de Portugal, pero el apodo quedó. Por su parte, el faro fue finalmente completado en 1827 y encendido el primer día de 1828.
El mismo tiene una altura de 37 metros y un alcance lumínico de 19 millas náuticas, construido sobre una base rocosa en la parte más elevada de la isla. Durante la Guerra Grande, la isla fue usada por Oribe como parte del cerco marítimo que evitaba el suministro a la ciudad de Montevideo. Posteriormente, la isla fue tomada por el gobierno de la defensa. En el año 1856, la Junta de Sanidad decretó la realización de una cuarentena obligatoria para los pasajeros antes de arribar a puerto. La misma se realizará en un lazareto. Un lazareto es un establecimiento sanitario para aislar a los infectados o sospechosos de enfermedades contagiosas. En este caso, el objetivo de hacer pasar por él a los pasajeros con destino a la ciudad es justamente detectar y aislar a cualquier enfermo y evitar así el brote de una epidemia. Dicha cuarentena se realizará en el lazareto de la Isla de Ratas, que se ubica en la bahía de Montevideo. Sin embargo, en 1867 dicho lazareto es cerrado debido a la ineficiencia del mismo, que a causa de su proximidad con la costa y la baja profundidad de la bahía, hacía muy fácil escaparse de ella, incluso a nado. Es por eso que en el año 1868 comienza a funcionar el lazareto en la isla de Flores, inaugurándose oficialmente en 1869. Por aquí pasaron miles de inmigrantes antes de poder arribar finalmente a su destino. Las distintas instalaciones del lazareto se encontraban distribuidas a lo largo de los 3 islotes que componen la isla. En el primero de ellos se encontraban principalmente los alojamientos para los pasajeros en cuarentena, divididos en instalaciones para primera, segunda y tercera clase, según la categoría en la que viajaban. También se encontraban en la isla principal la comandancia, la sucursal del correo y telégrafos, el departamento de desinfección, galpones de depósito, almacén, cocina y similares. En el segundo islote se encontraba el hospital de observación, la capilla y el cementerio.
Antiguamente, al tercer islote se podía acceder mediante un puente que lo unía con los demás. Sin embargo, hoy en día solo quedan los pilares del puente, por lo que este islote queda separado del resto e inaccesible, salvo que la marea se encuentre muy baja. En el mismo se encontraba el hospital para los enfermos, así como un chalet para el dormitorio del médico y las habitaciones de los funcionarios, además del horno crematorio para los fallecidos en la isla. En 1975, las edificaciones del tercer islote fueron utilizadas para práctica de tiro desde embarcaciones y aviones, dejando rastros visibles hasta la actualidad. La isla también funcionó como prisión para recluir a revolucionarios blancos de las revoluciones de 1897 y 1904 lideradas por Aparicio Saravia. Más adelante también fue usada para alojar a presos políticos de la dictadura de Terra del año 1933. Incluso llegó a ser utilizada como prisión para alojar a criminales comunes. También supo recluir a marineros alemanes del Graf Spee y el Tacoma que quedaron internados en el país luego del episodio de la Batalla del Río de la Plata. Por último, en el año 1969, en el contexto de las medidas prontas de seguridad, la isla fue utilizada para recluir a sindicalistas de UTE. Durante la década del 30, la función sanitaria de la isla cesaría y serviría para los episodios de reclusión ya mencionados. Desde entonces la isla ha quedado en el olvido y el abandono, con la única excepción del faro y su custodia. Las construcciones de la isla atestiguan el paso de las décadas.
En la actualidad, el proyecto Isla de Flores trabaja para rescatar el patrimonio cultural y edilicio que posee la isla y difundir su historia. La isla también sirve de hábitat para varias especies animales, como aves y conejos. Estos elementos, sumados al entorno natural y marítimo, en conjunto con el valor patrimonial, edilicio e histórico que ya mencionamos, hizo que en el año 2018 la isla pasara a integrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en categoría de Parque Nacional Isla de Flores, el cual también incluye su entorno marítimo en un radio de 2 millas náuticas desde la costa de la misma. Y hasta aquí llega esta visita actual e histórica a la isla de Flores. El tiempo dirá qué futuro le depara a esta histórica isla del Río de la Plata.